¿Cómo describir una conexión tan intensa que se siente como habitar una misma habitación, pero con dos puertas enfrentadas? Y cada uno teme que el otro cierre la suya y, bueno, desaparezca. Vaya imagen, ¿eh? Sí, es una de las imágenes tan potentes que usa Franz Kafka para hablar de su relación con Milena Jisenska. Precisamente. Hoy vamos a sumergirnos justo ahí, en la correspondencia entre ellos. Es que es una ventana fascinante a una relación, increíblemente compleja y apasionada. Efectivamente. Y para eso nos vamos a basar sobre todo en las cartas a Milena, que son, en su inmensa mayoría, las cartas que Kafka le envió a ella. Claro, porque las de ella a él se perdieron, ¿no? Exacto, una lástima. Pero sí que tenemos otras cartas, unas cartas muy reveladoras, que Milena escribió sobre Kafka a Max Brod. El amigo de ambos, el biógrafo. El mismo. Y esas cartas nos dan un poco la otra cara de la moneda. Son fundamentales. Perfecto. Entonces, lo que buscamos hoy es, desentrañar la profundidad emocional, las complejidades psicológicas, esa conexión tan particular que se ve en las cartas. Y van a salir temas universales, claro. Hombre, el amor, el miedo, la enfermedad, la identidad y esa lucha constante que parece que tienen entre unirse y separarse. Y es muy importante, creo, entender el contexto en que surge todo esto. Totalmente. Es que estamos en un momento muy específico. La Viena justo después de la Primera Guerra Mundial. Una ciudad, sumida en una crisis económica y social tremenda. Escasez, inflación por las nubes. Exacto. Una situación que marca por completo la vida de Milena allí. Y mientras, Kafka está en verano, en un sanatorio, intentando recuperarse de su tuberculosis. Ese telón de fondo es clave. De acuerdo, pues empecemos por el principio. ¿Cómo surgió todo? Porque parece que desde el minuto 1 hubo una conexión intelectual y emocional muy fuerte, como un reconocimiento mutuo. Sí, sí. Kafka sintió que Milena era, alguien capaz de entenderle a un nivel profundísimo, como nadie antes. Las fuentes dicen eso, ¿no? Había comprendido a Kafka como ninguna mujer hasta entonces. Y fíjate qué perspicacia la de Milena. Tenía solo 23 años. 23. Y la obra de Kafka en ese momento era poquísimo conocida, fuera de círculos muy, muy reducidos en Praga. Que ella viera su genialidad ahí, eso dice muchísimo de su sensibilidad y su inteligencia. No era solo una traductora para sus relatos al checo. Para nada. Encontró una interlocutora excepcional. Y él mismo lo detalla, esa comprensión que ve en ella. Escribe que Milena respeta sus complejos, que le compadece, que le quiere. Y encima, admiraba su talento literario, ¿eh? Muchísimo. Llega a comparar la musicalidad de cómo escribía ella con la de Božena Němcová, que era una figura cumbre de la literatura checa. Palabras mayores. Desde luego. Alababa su decisión, ardor, dulzura y, sobre todo, una lúcida inteligencia. Casi nada. Es que eso es fascinante, pensar lo vital que debió ser esa conexión intelectual para Kafka, un hombre que a menudo se sentía tan aislado, ¿verdad? Profundamente aislado, incomprendido. Y de repente, en Milena, encuentra a alguien que no solo le admira, sino que parece ver a través de todas sus defensas. Y los testimonios, las cartas, todo apunta a esa mezcla en Milena. Inteligencia, sí, pero también sensibilidad y una fortaleza. Sí. Describen su fortaleza como totalmente fuera de lo común. Pero ahí llega una de las primeras grandes tensiones, porque esa admiración de Kafka va unida a una sensación de no estar a la altura, pero abrumadora. Sí. Es como se veía él en comparación con la vitalidad que percibía en ella. Y lo más curioso es que Milena parece que intuye esto desde muy pronto. En esas cartas a Max Brod que comentábamos. Ajá. Confiesa algo sorprendente. Dice, he conocido su miedo antes de conocerle a él. Antes. Increíble. Y añade, y entendiéndolo, me he acorazado contra ese miedo. O sea, ella ya percibía esa angustia kafkiana incluso antes de verse y ya sentía la necesidad de protegerse. Una complejidad desde el minuto cero. Vamos a detenernos ahí en ese concepto clave. El miedo, el Angst alemán, que parece que lo impregna todo en Kafka. Totalmente. Él mismo usa una metáfora muy gráfica para describirse, ¿no? Se ve como un animal del bosque. Exacto. Alguien que solo está seguro en su madriguera, en la oscuridad, en el aislamiento. La vida normal, exponerse, la luz del sol,
le resulta casi insoportable. Y ese miedo no es algo abstracto, ¿eh? Se ve en ansiedades muy concretas que cuentan las cartas. Por ejemplo, Pues su pánico casi infantil a mentirle a su director en la compañía de seguros, o el terror que le daban sus propios intentos de casarse. estuvo prometido 3 veces, ¿no? 2 con la misma chica, Felice Bowen. Sí, y las 3 veces la cosa fracasó por su incapacidad de dar el paso final. Es un patrón que se repite. Incluso relaciona ese miedo con su identidad judía. Hay un momento en que le escribe a Milena refiriéndose al ambiente. Sigue siendo peligroso el judaísmo. Captaba perfectamente ese antisemitismo creciente que había a su alrededor, claro. Y todo esto conecta con su enorme dificultad en las relaciones íntimas, su vacilación constante para ir a Viena a ver a Milena, aunque lo deseara muchísimo. Él mismo habla de enfermedad psíquica. Sí, y la describe. Insomnio crónico, una angustia vital que se lo come. Ahí es donde cobra sentido la metáfora del principio, la de la habitación con 2 puertas enfrentadas. Precisamente. Esa imagen es un símbolo perfecto de su dinámica, una cercanía emocional e intelectual enorme a través de las cartas, pero un miedo que les paraliza a la hora de abrir la puerta del todo, de unirse de verdad. Cada uno teme que el otro cierre su puerta. El rechazo, el abandono. Y Milena lo ve con una lucidez asombrosa. En la carta a Brod dice: «Yo sé hasta la última fibra que es su miedo». Hasta la última fibra. ¡Qué fuerte! Y lo describe como un miedo a la vida misma, a todo lo que vive sin pudor. Pone el ejemplo de la carne, que para Kafka, según ella, está demasiado al descubierto, demasiado vulnerable. Y sin embargo está la gran paradoja que también cuenta Milena. Esos 4 días que por fin pasan juntos en Viena y cerca. Ajá. Parece que ese miedo atroz de Kafka se atenúa muchísimo, casi desaparece. Sí, esos 4 días son como un oasis, una tregua en medio de la angustia, pero claro, una tregua muy frágil. En cuanto vuelve la distancia física y sobre todo la maquinaria interna del miedo de Kafka, todo vuelve a imponerse muy rápido. Hablemos de otro eje central, la enfermedad. No solo la física, la tuberculosis, la hemoptisis que sufría Kafka, Claro. sino también cómo él la usa casi como metáfora de su estado de ánimo. Hay una frase suya que es demoledora. ¿Cuál? Cuando el alma y el corazón ya no soportan el peso, el pulmón toma sobre sí la mitad de la carga. Es una somatización casi consciente. Uf, sí. Y constantemente habla de su mal dormir, del insomnio que le machaca. Hay un momento muy revelador después de estar en verano. Sí, Va al médico, el diagnóstico objetivo es desconsolador, fatal. Pero Kafka le escribe a Milena que él lo ve bastante bueno. ¿cómo? Claro, ¿por qué? Porque lo compara con cómo estaría si no hubiera ido si se hubiera quedado en Praga. Es esa perspectiva retorcida, casi irónica, tan suya. Se nota esa simbiosis entre el sufrimiento físico y el psicológico, ¿verdad? Da la sensación, como Milena sugiere por ahí, que Kafka casi alimentaba su enfermedad con su propia angustia. Y Milena tenía una visión muy clara sobre eso. En las cartas a Brod es tajante. Nunca recobrará la salud, Max, mientras siga teniendo ese miedo. Lo vincula directamente. Totalmente. La curación física dependía de superar esa angustia existencial que le paralizaba. Para ella, el miedo era la verdadera enfermedad. Pero mientras Kafka lidiaba con todo esto, la realidad de Milena en Viena era durísima. Ya has mencionado el contexto de la ciudad, la pobreza. Tremendo. Las cartas lo detallan. Víveres carísimos. Ella tenía que pluriemplearse con trabajos agotadores. ¿Cómo qué? Transportar equipajes en la estación, cortar leña, porque el sueldo de su marido, Ernst Pollack, no daba para vivir. Y encima la situación con Pollack. Dolorosísima. Milena le cuenta a Brod, con una naturalidad que casi asusta, que su marido le es infiel 100 veces al año. 100 veces al año. Y ella misma empieza a deteriorarse físicamente. Kafka se preocupa al ver una foto, le nota las ojeras de hambre, le pregunta por su sangre. Hay un momento en una carta a Brod que Milena dice, con una franqueza brutal, que se siente definitivamente acabada. Es un contraste de sufrimientos tremendo. Volvamos a la dinámica de la relación, a esa intensidad epistolar. Kafka llega a sentir que la verdadera Milena está con él, en su habitación. Como si la presencia en las cartas fuera más real o quizá más manejable para él que la física. Y usa imágenes preciosas para describirlo.
Dice que Milena, al traducirle, le guía de la mano por lóbregos, angostos y feos pasadizos subterráneos. Como si ella pudiera navegar por su propia oscuridad interior. Es muy bonito. Y luego está ese sueño premonitorio que tiene justo antes de ir a Viena. ¿Ah, sí? Se sueña sintiéndose inadecuado. Y a Milena diciéndole con cierta crueldad, si he de serte sincera, ¿te tenía por más estiloso? Incluso en sueños proyecta su inseguridad, el miedo a que ella le juzgue. Y por fin llegan esos famosos 4 días juntos. La descripción que hace Kafka es muy curiosa. Marca fases como actos de una obra. Sí, el primer día inseguro, el segundo demasiado seguro, Quizá por una falsa confianza, ¿no? probablemente, El tercero, el del arrepentimiento, quizá por haberse expuesto tanto. y el cuarto, por fin, el bueno, una montaña rusa emocional concentrada. Hasta la despedida en la estación la describe de forma poética y melancólica. Habla de una luz del sol que no oscurece por una nube, sino por sí sola. Como si la propia intensidad del encuentro ya llevara dentro la semilla de su final, una luz que se consume a sí misma. Y claro, mantener esa conexión después, con la distancia, imposible. Imposible. Surgen malentendidos, reproches velados, y Kafka inevitablemente vuelve a sentirse ese animal extraviado, siente que tiene que volver a la oscuridad, a su madriguera, que no puede soportar de forma continua esa luz del sol que era Milena. Milena, por su parte, da su versión de por qué no pudo ser en esas cartas a Brod. Sí, explica que no podía simplemente dejarlo todo e irse con él a Praga. Habla de sus raíces en Viena, de la responsabilidad hacia su marido, que también estaba enfermo en ese momento, a pesar de todo. A pesar de las infidelidades. Sí. Y añade algo muy revelador sobre sí misma. Sentía que era demasiado mujer, demasiado vital quizá, para el tipo de ascetismo casi monacal que imaginaba en una vida con Kafka. Y asume su parte. Sí, dice, esa es mi culpa. Es una separación compleja, sin buenos ni malos, llena de razones profundas y dolorosas por ambas partes. La imposibilidad del encuentro pleno. Y su mirada increíblemente aguda sobre el mundo y la gente. Cuenta esa anécdota de Meissner y Mathilde Heine. Ah, sí, esa historia es muy curiosa. Mathilde, la esposa no judía del poeta Heine, vivía en París rodeada de intelectuales alemanes, exiliados, muchos judíos como su marido. Claro, Pero ella parecía no darse cuenta, hasta el punto de dudar si un apellido tan obvio como Kohn era judío. Kafka la usa para ilustrar esa complejidad de la identidad judía, a veces invisible, a veces negada, incluso dentro de los propios círculos. y él no se corta al expresar su propio sentimiento de ser otro, y el miedo ante el antisemitismo que nota en Praga. Menciona el odio a los judíos, el impacto de oír por la calle el insulto «Prashive plemeno». Razas a rosa. Terrible. Y hay una escena potentísima que describe. Su visita al ayuntamiento judío de Praga, donde había inmigrantes judíos de Rusia. Ajá. Observa a los niños, tan ajenos a todo, y siente un deseo fugaz de ser uno de ellos, sin el menor asomo de preocupación. Pero justo después le viene una ambivalencia terrible, casi violenta. ¿Qué dice? Confiesa que a veces siente el impulso de meter a todos los judíos, incluyéndose a él mismo, en un cajón del armario, cerrarlo y esperar hasta que se asfixiaran todos. Qué imagen más brutal. Refleja esa relación tortuosa con su propia identidad, esa mezcla de pertenencia y rechazo. Totalmente. Y junto a estas reflexiones más existenciales está su capacidad casi de entomólogo para observar y retratar a la gente. Sus descripciones son como miniaturas psicológicas. Absolutamente. No solo dice quiénes son, capta algo esencial con una precisión, a veces irónica, a veces cruel. Exacto. Cuando habla de la gordura de Werfel y añade que solo los gordos son dignos de confianza, está jugando con estereotipos, pero también revela algo de su propia desconfianza. O el encuentro en el tren con Otto Gross, el psicoanalista este raro. Sí, lo describe como algo extraño, desconcertante. O cómo define al dramaturgo Georg Kaiser, mitad comerciante berlinés, mitad demente. Son pinceladas que van mucho más allá. Y usa constantemente anécdotas, pequeñas historias para explorar la condición humana, casi siempre a través del miedo o la extrañeza, como la del paseo en canoa. Así, cuando un compañero le dice que su cara le recordaba el instante previo al juicio final. Eso, o el recuerdo del miedo infantil que le daba la cocinera amenazando con chivarse al maestro.
E incluso compara las cartas de Milena, cargadas con las historias terribles de Viena, con las ratas de agua que describe Casanova en sus memorias de la cárcel. Una metáfora oscura pero muy potente. Sí, esas historias le fascinan y le repelen a la vez, como algo que emerge de las profundidades y le enfrenta a la crudeza de la vida. Es como si todas esas observaciones y anécdotas fueran herramientas para él, ¿no? Para intentar entender o al menos expresar su visión del mundo, de la identidad, del miedo. Exacto. Y a través de ellas deja ver sus puntos de vista particulares, su idea de que los hombres sufren más o resisten menos el sufrimiento que las mujeres, aunque ellas lo hagan sin culpa, su desconfianza hacia los médicos, a los que llama tontos. O cuánto valoraba la fidelidad en la traducción, reconociendo el trabajo de Milena. Justo. Y todo ello impregnado de una autocrítica feroz, una ironía, a menudo amarga, y una profunda melancolía existencial. De verdad, asomarse a estas cartas es asomarse a un universo interior de una complejidad abrumadora. El miedo paralizante de Kafka, Su enfermedad, tan ligada a su psique, la distancia física, las circunstancias dificilísimas de Milena y, en el fondo, quizá, dos necesidades vitales que no eran compatibles. sí, Estas cartas nos dan una visión privilegiada, a veces casi dolorosa, de la mente de Kafka y, a la vez, de la fuerza, la inteligencia y la sensibilidad extraordinarias de Milena. Y para cerrar, para dejar una reflexión final, me quedo con una frase que Kafka escribe sobre Milena. Una frase que me parece asombrosa por lo rotunda que es. A ver, Dice, no puedes hacer sufrir, no es por compasión, sino porque no puedes. Como si detectara en ella una incapacidad ontológica casi para hacer daño. qué curioso. Claro, y si pensamos en la vida posterior de Milena, su implicación en la resistencia contra los nazis, su ayuda a refugiados judíos, lo que finalmente la llevó a morir en el campo de Ravensbrück, ¿qué nos dice esa cualidad que Kafka percibió? Interesante. Esa incapacidad para hacer daño puede ser en realidad una forma radical de fortaleza ética, una brújula moral inquebrantable incluso en las peores circunstancias. Es una pregunta muy potente que queda ahí flotando, desde luego. Una correspondencia que, vamos, no cabe duda de que sigue interpelándonos y generando preguntas mucho, mucho tiempo después de haberla leído.